Bien, son las 7:39. Hemos estado conversando de esto. Hubo modificaciones en el plan paso a paso. Entran en vigencia a partir del 15 de julio. Y uno de los grandes temas tiene relación con la reapertura de colegios y jardines infantiles. Desde el Ministerio destacaron la importancia del retorno a clases y señalaron que los establecimientos podrán funcionar en cuarentena y la asistencia siempre será voluntaria. Vamos a tomar contacto con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, para hablar de este tema. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido a 24 AM. Muy bien, muy buenos días, Valentina. Muchas gracias. En primer lugar, ministro, aquí la gran novedad es que los colegios van a poder abrir a pesar de una comuna estar en la fase de cuarentena, pero para eso se necesitan permisos del Ministerio de Educación. ¿Qué es lo que va a verificar el Ministerio de Educación para dar permiso a un colegio para que abra en cuarentena? ¿Cuáles van a ser los puntos claves que va a revisar el Ministerio? Claro, hay dos situaciones posibles para que un establecimiento, un jardín infantil, un colegio pueda abrir en cuarentena. La primera es que ese establecimiento ya haya estado en funcionamiento antes, en transición o en otra fase del paso a paso, y que esa comuna haya bajado a cuarentena. En ese caso, si el colegio ya había funcionado antes, puede seguir operando de manera presencial en cuarentena sin necesidad de pedir autorización. ¿Por qué? Porque ya había demostrado previamente que estaba en condiciones de cumplir con los protocolos. Y el otro escenario es el caso de jardines infantiles o colegios que no han operado durante todo el año en manera presencial y quieren iniciar sus actividades aún si la comuna está en cuarentena. Y en ese caso deben pedir una autorización al Ministerio de Educación, y lo que nosotros hacemos es, previo a la apertura, velar y fiscalizar porque se cumplan todos los pasos previos para poder poner a disposición de las familias una escuela. Esto es, que se cumplan los protocolos sanitarios, que esos protocolos estén debidamente implementados, que se haya dado a conocer a la comunidad educativa la manera en que los protocolos se están cumpliendo, que la organización del establecimiento también haya sido informada. Y por esa vía, una vez que nosotros constatamos que los protocolos que hemos elaborado junto al Ministerio de Salud están organizados y que el establecimiento está en condiciones de cumplirlo, se da en ese caso la autorización para que pueda operar incluso en cuarentena. Ministro, ¿hay funcionarios del Ministerio de Educación que van en terreno a verificar a los colegios que estos protocolos se cumplan? Estoy hablando de la distancia, estoy hablando también de las condiciones de ventilación, de las salas de clases, del aforo. ¿Cómo se determinan el aforo para una sala de clases? Claro, en esto es bien importante lo que usted señala, Valentina, porque hay diversos órganos que participan de esto. La Superintendencia de Educación, que es el órgano que tiene atribuciones de fiscalización, y en este caso obviamente genera también un trabajo de apoyo, los supervisores del Ministerio de Educación y también la Seremi de Salud, que en esto tienen un rol muy importante. Los protocolos lo que indican es que se debe tener un distanciamiento de 1 metro entre cada alumno en las salas de clase. Y eso significa que el número de alumnos en una sala de clase puede variar dependiendo obviamente de las dimensiones de la sala y la cantidad de alumnos que asistan, pero siempre separados al menos por 1 metro. Y es por eso que los establecimientos que reinician actividades presenciales, dependiendo de sus propias características, en algunos casos deben organizar turnos o jornadas alternadas, porque no siempre caben todos los alumnos en una sala de clase y en ese caso deben distribuirse. Eso es bien importante porque a veces las familias dicen, pero es que en el curso de mi hijo hay, 40 alumnos por sala. Bueno, para respetar los protocolos, esa sala entonces debe separarse, y lo que hacen los establecimientos es que organizan turnos o jornadas alternadas. Ministro, continúan las críticas del Colegio de Profesores producto de esta decisión de la posibilidad de abrir los colegios en cuarentena. Dicen que no están las condiciones, que tenemos además la preocupación por la variante Delta. ¿Qué pasa con la infraestructura? Porque quizás hay colegios que tienen pocos alumnos por sala de clase, lo estaba comentando, y pueden cumplir con los aforos, pero hay establecimientos con 45 niños en una sala de clases. ¿Cómo se preocupa el Ministerio de Educación de los recursos en cuanto a la infraestructura para que esto sea realidad? Sí, existen todos los apoyos para que los establecimientos puedan cumplir con los protocolos. Se han entregado kits sanitarios y se entregan recursos a través de la subvención y otros recursos adicionales como programas de infraestructura o flexibilidad en la subvención escolar preferencial, que ha permitido que del orden de 10.000 millones de pesos al mes estén disponibles en todo el sistema educativo para este fin. Recordar que el promedio de alumnos por sala en Chile
es del orden de 30. ¿Ah? Eso también es importante. Obviamente hay casos donde hay más alumnos y ahí, como yo les señalaba, se organizan turnos o jornadas alternadas, pero hay que analizar el cumplimiento y las exigencias acorde a la realidad general del sistema. Claro, pero los promedios muchas veces esconden esta realidad que yo creo que es de la mayoría de muchos alumnos por sala de clase, ministro. Eso es lo que le quiero decir. Hay de todo. Yo no estoy, obviamente que hay salas de clases que tienen muchos alumnos y en esos casos lo que se hace es organizar por turnos o jornadas alternadas, precisamente para poder asegurar el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Entonces, es un tema fundamentalmente de organización. Y ahí, recordar también que el 100% de los colegios en Chile presentó durante este verano su plan de funcionamiento, donde mostraron la manera en que podían organizarse para darle prioridad a la educación presencial. Y eso además se acompaña con los recursos y el esfuerzo que obviamente sabemos hay que hacer para poder organizar esto. En general, los establecimientos lo han hecho y lo han hecho bien. En el caso del mundo municipal hemos visto mayores dificultades, pero también hemos constatado que los alcaldes están en una mucho mejor disposición con miras al segundo semestre para poner sus establecimientos a disposición de las familias, porque la asistencia es voluntaria, pero para que el papá o la mamá pueda elegir, es muy importante que el colegio esté abierto, porque si no, esa voluntariedad obviamente se pierde. Para que pueda ser voluntaria la asistencia, tiene que tener la alternativa. Y eso implica que el colegio tenga que estar abierto para que los apoderados podamos tomar una decisión. Ministro, ¿y cómo está la relación con el Colegio de Profesores que está en contra de esta reapertura? ¿Cómo se dialoga ahí con el Colegio de Profesores, que es el gremio que también tiene que ejecutar en parte todas estas medidas? Bueno, hay una relación permanente. Nosotros lo hemos invitado de manera permanente a todas las jornadas de trabajo que se han organizado para precisamente escuchar las inquietudes de la ciudadanía. Lamentablemente se han restado de esas iniciativas, pero nosotros seguimos obviamente fomentando el diálogo. De hecho, hoy día hay una reunión en el ministerio, o creo que va a ser por Zoom, no sé, pero una reunión con el Colegio de Profesores, la va a liderar el subsecretario Jorge Poblete, precisamente para seguir contribuyendo a generar espacios de diálogo. El Ministerio de Educación jamás ha cerrado las puertas a la conversación, al diálogo, y obviamente nosotros creemos que este es el momento de concentrar todos los esfuerzos en lograr objetivos comunes, y estamos claro que el Colegio de Profesores debiese también incorporarse a ese esfuerzo de aportar con propuestas, con soluciones, no solo con críticas. Ministro Raúl Figueroa, muchas gracias por esta conversación. Vamos a estar atentos a esta reapertura, cuántos colegios finalmente concretan la medida y cómo se desarrolla el regreso a clases presenciales, que muchos colegios ya lo han estado viviendo. Que tenga buen día. Muchas gracias, hasta luego.